Muy buenos días, chicos. Continuando con la resolución de problemas, ¿no? De su material de estudio, en lo que corresponde a la sesión número 4 de clases, ¿no? El del tema unidades químicas de masa. Vamos a proceder, ¿no? A resolver los ejercicios aplicativos de lo que viene a ser resolviendo en clase, ¿no? ¿No? De lo que ustedes tienen, obviamente, en su material de estudio, ¿no? En la parte de atrás, en la pizarra atrás, vamos a empezar a resolver, ¿no? Los problemas, ¿no? Le voy a indicar justamente los problemas que se van a resolver. Vamos a resolver justamente el problema número uno, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? De ahí vamos a resolver lo que es el problema, obviamente, el problema 5, 6, ¿no? 6, luego el problema 7 y el problema número 8, ¿no? Ya. Y la idea es que más o menos durante el proceso, ¿no? de resolución ustedes puedan entender justamente, ¿no? De cómo es la aplicación de la teoría llevada a la práctica, ¿no? Ya. Y obviamente luego de haber terminado la resolución de los problemas, ¿no? Eh, Se le va a indicar obviamente cuál va a ser la tarea, ¿no? Pero de todas maneras le voy a adelantar cuál va a ser la tarea de todas maneras, ¿no? Lo que ustedes tienen que desarrollar justamente es, luego del término de la resolución de ejercicios, ¿no? Tienen que desarrollar ustedes en su libro, ¿ya? La página del libro número 47 y 48, ¿no? La página del libro número 47 y 48, ¿no? Los problemas de eco son opcionales, no son obligatorios, ¿no? Y deben enviármelo 4 días después de subir el video de la sesión, de esta sesión número 4, ¿no? De lo que es, lo que respecta al tema unidades químicas de masa, ¿no? En la plataforma, ¿no? En la plataforma, ¿ya? Obviamente, puede ser, obviamente, ¿no? 4 días, o como indica la plataforma, en algunos casos puede indicar 7 días, dependiendo, ¿no? Pero obviamente el mínimo es 4 días para el envío, ¿no? Y deben mandármelo al correo alexander_máximo89 @yahoo.com, todo en minúscula, ¿no? Las consultas, como lo saben, son los jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp que aparece ahí, en la pantalla, ¿no? Y obviamente, justamente quien les habla, ¿no? Es el profesor Quispe, ¿no? Que estoy siempre dispuesto, ¿no? A ayudarles justamente en todas sus inquietudes, ¿no? Y sobre todo que puedan aprender en esta sesión, ¿no? En esta sesión práctica, ¿no? De lo que corresponde al tema unidades químicas de masa. Entonces, bien, vamos a proseguir, ¿no? A la resolución, ¿no? De los problemas aplicativos, ¿no? Según su material de estudio, ¿no? Comenzamos con el problema número uno. A ver, empecemos entonces. Ya, a ver, comenzamos con el problema número uno. Ya, el problema número uno justamente ustedes lo tienen en su material de estudio, ¿no? Ya, pero la idea es que ustedes, ¿no? Conforme van viendo, ¿no? Los problemas del material uno, o sea, los problemas, ¿no? De su material de estudio, ¿no? Lo van leyendo justamente, ¿no? Y nosotros vamos a empezar con la resolución directamente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, ustedes lo van a leer, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a ir directamente con la solución de los problemas. Ya, problema número uno, ¿no? De resolución de clase, dice, determina las masas moleculares de los siguientes compuestos, ¿no? Y además te menciona que el Na, ¿qué es el Na, profe? El Na significa, obviamente, el elemento químico llamado sodio, ¿no? Que está en la tabla periódica. ¿Qué significa el P? El P mayúscula significa el fósforo, el elemento químico, ¿no? Su símbolo del fósforo, ¿cuál es? El P mayúscula, ¿no? Significa el fósforo, ¿no? Y lo que está, obviamente, lo que dice al costado del número, el Na igual a 23 y el P igual a 31, representa ese número, representa, obviamente, la masa atómica, ¿no? O también llamado el peso atómico, ¿no? Tanto del sodio, que es 23, como del fósforo, que es 31, ¿no? Eso representa la masa atómica, en este caso, o el peso atómico del sodio como del fósforo, ¿correcto? Y eso está en la tabla periódica, pero algunos problemas te lo menciona, te lo da por datos, ¿ya? Y te pide determinar las masas moleculares, obviamente, ¿de quién? Del primer compuesto, del hidróxido de sodio, por ejemplo, del NaOH. Luego el 12 romano, ¿qué te pide? Te pide del compuesto, ¿no? C2H5OH, ¿no? Después, ¿qué más te pide? Te pide del otro compuesto, ¿no? Que es el ácido fosfórico, que es el H3PO4, ¿no? Y luego te pide, ¿no? Te pide en este caso, ¿no? También del otro compuesto, que es 4 en romano, P2 o 5, ¿no? P2 o 5, ¿ya? De esos 4 compuestos está pidiendo el peso molecular. Entonces pasemos allá el peso molecular de cada uno de ellos. Decimos, para el 1, problema número 1, ¿no? Decimos, para el 1 romano. A ver, para el 1 romano. ¿Ya? Te dice qué elemento es. Te dice que es el NaOH, ¿no? Ahí está, el NaOH. Entonces, ¿qué hacemos? Para determinar el peso molecular de una sustancia, obviamente, decimos acá, se simboliza con M rayita arriba, ¿no? ¿De quién? ¿De qué sustancia? Del NaOH. Ya está. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, simple, ¿no? Decimos. Primero, observa, ¿cuántos elementos químicos entran en este compuesto? ¿No? En el NaOH, o en el hidróxido de sodio. ¿Cuántos elementos entran?
el sodio, después el oxígeno y después el hidrógeno. Son 3 elementos químicos dentro, ¿ya? Entonces, tienes que diferenciar eso. Luego, ¿qué haces? Luego dices, en cada uno, ¿cuántos subíndices tiene? Cada uno se sobretiene que tiene solo un solo átomo. Es decir, acá hay, por ejemplo, un átomo de sodio, luego, ¿qué más? Un átomo de oxígeno, ¿no? Si quieres lo separamos. Acá hay decir un átomo de sodio, un átomo, obviamente hay un átomo de oxígeno, ¿y qué más? ¿Y un átomo de qué? De hidrógeno, ¿correcto? Profe, si fueran acá dos, ya serían 2 átomos de oxígeno. Si acá fuera 3, abajo como subíndice del H, si acá abajo sería 3, ¿sería qué? 3 átomos de hidrógeno. Ten en cuenta eso. Pero como no hay números, se sobreentiende que cada uno tiene un átomo nada más. Un átomo de sodio, un átomo de, ¿qué? De oxígeno y un átomo de hidrógeno. O sea, como subíndices que tiene uno cada elemento químico. Entonces decimos, como tiene uno, decimos, se sobreentiende, ¿no? Entonces vemos, normalmente sería 1 por quién, por la masa atómica del sodio, más 1 por quién, pero se sobreentiende el 1, ¿no? Entonces acá directamente, ¿qué sería? La masa atómica de quién, o también llamado peso atómico, ¿no? Pero generalmente le ponen masa atómica de quién sería, del sodio, más la masa atómica de quién, ¿de quién? Del oxígeno, ahí está, más la masa atómica de quién, del hidrógeno, ahí está, ya, listo. Y por lo tanto determinamos, ¿no? Acá decimos, M rayita arriba sería quién, el Na o H, ¿no? Ahí está. Ya. ¿Y eso qué sería igual? Mira, si te das cuenta sería igual normalmente, sería igual. ¿Cuánto vale, por dato del problema, cuánto te vale en este caso la masa atómica del sodio? Tú lo tienes, ¿no? Si quieres lo voy a poner acá. Te dan el problema, te da así, ¿no? De que el Na cuánto vale, 23. Y además te da como dato, ¿qué otro dato te da? Te dice de que el fósforo cuánto vale, 31. Ahí está, esos son los datos que te da el problema, ¿no? Entonces tú dices lo siguiente, ¿no? Allá. ¿Cuánta es la masa atómica del sodio? Entonces 23. Ahí está, 23. Más. ¿Cuánta es la masa atómica del oxígeno? Eso ya se sabe. Generalmente la masa atómica del oxígeno siempre es 16. 16. ¿Ya? Y si gusta lo puedes ver en la tabla periódica. Más la masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto es? 1 nada más. Por lo tanto, sumando eso, ¿cuánto te sale? Sumando, te quedaría exactamente sumando, te saldría 40, ¿no? 40. Entonces quiere decir que la masa atómica de quién? En este caso del hidróxido de sodio, ¿cuál sería? 40, ¿no? Pero recuerda, tiene que ser 40 que en UMA, lo vamos a poner acá abajo, ¿eh? La masa atómica del hidróxido de sodio, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Sería igual a 40, 40 UMA. Ya está, 40 UMA. Recuerda, la masa atómica siempre tiene que estar, ¿qué? Como, ¿con qué cantidad tiene que estar? ¿Con qué unidades? Con UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. ¿Ya? Luego, vamos con la siguiente, con el siguiente compuesto, ¿no? Entonces romano, ¿no? Para determinar su masa molecular de ese compuesto. ¿Ya? Entonces romano. ¿Cuál es el siguiente compuesto? A ver, el siguiente compuesto es, dice, el C2H5, ¿no? H5 o H. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Allá, interesante. Lo que tienes que ver es lo siguiente, ¿no? Observa los subíndices del carbono, por ejemplo. ¿Cuántos átomos de carbono hay acá? 2. ¿Por qué? Porque te dice que abajito, como subíndice del carbono, aquí está 2. Eso significa que hay 2 átomos de carbono, ¿no? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? En el primero, ¿cuánto hay? 5. Pero también acá hay uno más, ¿no? Mira, se sonríe acá es uno, ¿no? Sería un átomo de hidrógeno más 5 átomos de hidrógeno, ¿cuánto sería? 6 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Se sobreentiende que hay uno nada más, ¿no? Siempre tienes que estar viendo eso, ¿no? Y luego, ¿qué dices? El subíndice, ¿no? Que es 2, por ejemplo, de carbono, se multiplica por quién? El subíndice 2. ¿Se multiplica por quién? Nuevamente, por la masa atómica de quién? Del carbono, ¿no? Más. ¿Qué más? Más. ¿Qué hacemos? Se supone que acá, tal cuánto es? Acá hay 5 de subíndice, ¿no? 5, pero más su índice sería 6. Entonces directamente lo puedes poner 6. ¿Por qué? Porque obviamente el hidrógeno tiene que la misma masa atómica. Entonces lo puedes poner como que más, lo vamos a poner acá. Sigue de acá, ¿no? Más 6. ¿Por quién? Por la masa atómica de quién? Del hidrógeno. Más. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Uno solo, nada más, pero se sobreentiende, ¿no? O sea, tiene como su índice 1. Sería 1 por quién, se sobreentiende, por eso no se le coloca 1. Sería más la masa de quién, masa atómica del oxígeno, ahí está. Ya está listo. Por lo tanto decimos de que el peso molecular, obviamente lo que estamos hallando acá directamente es el peso molecular, o sea sería el M rayita arriba, lo voy a poner así, el M rayita arriba de quién, del C2, lo voy a poner un poquito, del C2, ya, H5, OH sería ¿cuánto? Sumando sería en este caso 2. ¿Cuánto vale la masa atómica del carbono? Eso vale 12. Ya se lo sabe por tabla periódica, ¿no? Y también se sabe obviamente por datos general, ¿no? Obviamente por la misma práctica lo vas a aprender, ¿no?
¿2 por cuánto sería? 2 por 2, ¿no? Ahí está, 2 por 2. ¿Más cuánto? 6 por la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. 6 por 1, ¿cuánto sería? 6 nada más, ¿no? Más. Masa atómica del oxígeno, ¿cuánto es? 16, ya. 16. Sumando todo eso, ¿cuánto saldría? A ver. 24 más 6, ¿cuál sería? 30, 30, ¿eh? A ver. 24, 30. A ver, 6, 6, 1, 6. La masa atómica sería, en este caso, 2 por 12, 24. Ya, y lo sumamos nada más, ¿no? 24, 24 más 6, ¿cuánto serían? 24 más 6 serían 30, ¿no? 30 más 16, serían 30 más 16 serían 46, ¿no? Entonces 46 sería acá. ¿46 de qué? 46 UMA. Ahí está. Ya. Ese sería para el caso, ¿no? Para el caso tanto del 1 en romano como del 2 en romano, ¿no? Ya. Copio los raditos porque todavía seguimos, ¿no? Como no hay espacio en la pizarra, vamos a continuar, ¿no? Con lo que le falta, ¿no? Falta la 3 en romano y la 4 en romano, ¿no? Yo lo estoy haciendo grande para que lo puedan apreciar bien, ¿no? Ya. Ya, ahora sí. Ya se supone que ahí ustedes lo pueden poner en pausa en el video, ¿no? Y lo pueden ver, ¿no? Ya directamente así el procedimiento, ¿no? Ya. Listo. Continuamos en este caso con el que sigue, ¿no? Con el que prosigue. A ver. Ya, me dicen acá lo siguiente, a ver. En el número 3, 3 en romano. Estamos continuando con el mismo problema 1, 3 en romano. Ya, en el 3 en romano, ¿qué me está pidiendo? Me dicen determinar el peso molecular de qué compuesto, del H3PO4. Ya está. Ya, ¿qué hacemos? Para determinar el peso molecular de esa sustancia, decimos peso molecular, M rayita arriba, recuerda. ¿Cómo se simboliza el peso molecular? M rayita arriba. ¿De qué compuesto? Obviamente del H3PO4. Ahí está. Ya, ¿eso qué debe ser igual? A ver, ¿eso qué debe ser igual? Decimos, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. ¿Cuál es su subíndice del hidrógeno? 3, obviamente, ¿no? ¿Cuántos átomos de fósforo hay? Un solo átomo de fósforo, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Por eso está puesto acá como subíndice. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 4, se sobreentiende, ¿no? No, en este caso son 4 porque obviamente está acá mismo dice, ¿no? 4, ¿no? 4 átomos de hidrógeno. O sea, como subíndice, ¿cuál tiene? A 4. Entonces decimos, el subíndice en este caso para el hidrógeno, que es 3, lo multiplicamos por ¿quién? Por su masa, ¿quién? Su masa atómica de ¿quién? Del hidrógeno. Ahí está. Más el subíndice de P, o la cantidad de átomos de P, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces se sobreentiende, sería entonces más la masa de ¿quién? Del fósforo, ¿no? Más, continuamos por acá, más. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno? Son 4, ¿no? O en todo caso, el subíndice también, ¿cuánto es? 4. Entonces sería el subíndice o la cantidad de átomos que es 4, ¿no? Sería por ¿qué? Multiplicado por ¿qué? Por la masa atómica del oxígeno. Ahí está. ¿Ya? Y luego determinado finalmente lo que te están pidiendo, ¿no? Te están pidiendo la masa atómica de ¿qué? De ese compuesto, ¿no? Del H3PO4, ¿no? Ya está. ¿Cuánto sería eso? Ya. Sería entonces en este caso, ¿cuánta es la masa atómica de hidrógeno? Recuerda, es 1. 3 por 1, ¿cuál sería? 3. Más. ¿Cuánto es la masa atómica del fósforo? Ya te dan por dato. ¿Cuánto es? Acá está. En el otro problema te dan 31. Más la masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto es? Lo puedes encontrar en la tabla periódica o normalmente es conocido, ¿no? ¿Cuánto es? 16. 16 por 4, 64. Ahí está. Ya está. 34 más 64 sería ¿cuánto? 98. Por lo tanto, el peso molecular, ¿no? El peso molecular, si gusta, lo podemos sacar abajo, ¿no? No hay problema. Acá lo ponemos. ¿Cuál sería? 98, ¿qué? 98 UMA, ¿no? 98 UMA. Ahí está, 98 UMA. ¿Ya? 98 UMA sería ¿qué? El peso, en este caso, molecular, ¿de quién? Del H3PO4, ¿no? 98 UMA. Ya. Ahora terminamos el último, ¿no? El 4 en romano, o sea, del último compuesto, ¿no? O de la última sustancia. ¿Qué me están pidiendo? ¿De qué sustancia? De la sustancia P2 o 5, ¿no? De la sustancia P2 o 5. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos su peso molecular de esa sustancia, porque me piden el peso molecular, o sea, el M rayita arriba de qué sustancia, de P2 o 5. Ahí está. Ya está. ¿Y qué hacemos? Ya decimos, ¿cuántos átomos de fósforo hay? 2 átomos de fósforo, profe. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 5. ¿No? ¿Cuál es su índice del fósforo? Lo mismo, ¿no? 2. Su índice de oxígeno, 5. ¿No? Entonces decimos, la cantidad de átomos de fósforo, o el subíndice del fósforo, ¿cuánto es? 2. 2 multiplicado por ¿qué? Por la masa atómica de ¿qué? Del fósforo, más
¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 5. ¿Cuál es el subíndice del oxígeno? 5. Entonces sería 5 por quién? 5 por, ¿no? ¿Por quién? La masa atómica de quién? Del oxígeno. Ahí está. Masa atómica del oxígeno. Entonces, por lo tanto, decimos de ahí que el peso molecular, lo que me está pidiendo, ¿no? El peso molecular del P2 o 5, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? Ahí está, lo llevamos ahí, no hay problema. Sería en este caso, ¿cuánto es el peso atómico, el peso atómico o la masa, ¿no? Masa atómica de fósforo, ¿cuánto es? Ya me lo dan, ¿no? ¿Cuánto vale? Me lo dan por darte problema. ¿Cuánto es? 31, ¿no? Entonces sería 2 por cuánto, por 31, ¿no? Ahí está. Más 5 por cuánto. 5 por cuánto, por la masa atómica del oxígeno. Pero ¿cuánto vale la masa atómica del oxígeno? Tú ya lo sabes. ¿Cuánto vale? Está por tabla periódica o es conocido. ¿Cuánto vale? 16, ¿no? Ahí está, 16. Por lo tanto, decimos de que el peso molecular, ¿no? Por lo tanto, ahí decimos de que el peso molecular, ¿no? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto sería igual? Acá lo voy a poner. ¿Cuánto sería igual el peso molecular? ¿Cuánto? 2 por 31, ¿cuánto es? 62, ¿no? 62, ya, 62. Ahí está. 62, ahí está. Más, ¿cuánto es en este caso 5 por 6? 5 por 16, ¿cuánto es? Es 80, ¿no? Ahí está, 80. ¿Y eso qué sería igual, por lo tanto? Sería igual a 142, ¿no? 142. ¿Ya? 142. ¿Pero 142 qué? 142 UMA, recuerda. 142 tiene que estar en las unidades UMA, todo lo que es el peso molecular. ¿Ya? 142 UMA, o sea, 142 unidades de masa atómica. Eso quiere decir. Ya, listo. Porque me dice que lo expresa más todo en UMA, ¿no? Ya, obviamente se supone que las masas moleculares están expresadas en UMA, ¿no? Ya está, listo. Esa es la resolución del problema número 1, ¿ya? Con sus subpreguntas desde el 1 en romano hasta el 4 en romano. Ya, pasemos al siguiente problema. Y ahí pueden darle pausa y pueden ver el procedimiento, obviamente, ¿no? Conjuntamente con su material de estudio, ¿no? Ya, pasemos al siguiente problema, problema número 2. A ver. Problema número 2, a ver. Me dice que el problema número 2 me está diciendo, a ver, número 2. Ya, en el problema número 2 me dice, si la masa molecular de una sustancia es H3EO3, ya, H3EO3, ¿cuánto dice que es? H3, ¿no? H3, ¿no? Perdón, es H3, a ver, está H3EO3, ¿no? Es O3, ¿no? Ya, listo. Me dice, de esa supuestamente, de esa supuesta sustancia, ¿no? Me dice que es, ¿cuánto es su peso molecular? Es 80. ¿Cuánto es supuestamente su peso molecular de esa sustancia? O sea, el M rayita arriba. Su peso molecular de H3EO3. ¿Cuánto es supuestamente? Me dice que vale ¿cuánto? Lo voy a poner, si no, en todo caso, acá abajo, ¿ya? Para que sea bien. Acá abajo lo vamos a poner, ¿ya? ¿Cuánto es su peso molecular, supuestamente? Acá. O sea, el M rayita arriba. ¿De quién? Del H3EO3. Ya. ¿Cuánto es? Ahí está. Por darte el problema, ¿cuánto es? Su peso molecular. O su peso o su masa molecular, ¿no? Se le conoce como peso molecular o masa molecular. En este caso, según el libro, está como masa molecular, ¿no? Es lo mismo. ¿Cuánto dice? 82 UMA, ¿no? Ese es el problema. 82 UMA. Ahí está. ¿Ya? ¿Y a ti qué te está preguntando? Calcula la masa atómica, dice, ¿de quién? Del elemento E. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Simple. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Decimos, se supone que aquí está dando el valor de la masa molecular, ¿no? ¿Cuánto es? 82 suma. Entonces lo que tienes que hacer obviamente lo hay de esta manera, ¿no? Decimos la masa, ¿no? Molecular de H3, ¿no? H3EO3 sería igual a ¿cuánto? Sería igual, ¿no? Tú ya sabes cómo es, ¿no? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. ¿Cuántos átomos del elemento E? Del elemento E. Se supone que es 1 porque no tiene ni un subíndice, ¿no? Entonces se sobreentiende que es 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3, ¿no? O el subíndice de hidrógeno, ¿cuánto es? 3. Subíndice del E, del elemento E, 1. Subíndice del elemento del oxígeno, ¿cuánto es? 3. Es lo mismo, ¿no? El subíndice del elemento o la cantidad de átomos del elemento es lo mismo, ¿no? Decimos, 3 por cuánto sería? 3, ¿no? La cantidad de átomos de hidrógeno, el subíndice de hidrógeno, que es 3, multiplicado por la masa de quién? Del hidrógeno, ¿no? ¿Más quién? Más, ¿cuánto es el subíndice de E? ¿No? 1, ¿no? Entonces sería 1, o si se supone que es un solo átomo de E, ¿no? Entonces sería ¿qué? 1 por quién, pero eso lo entiende, ¿no? Entonces de frente pues masa atómica de quién, del elemento E.
¿Más cuánto? Ya, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? ¿O cuál es el subíndice del oxígeno? 3. Entonces sería 3 por ¿cuánto? 3 por la masa atómica ¿de quién? Del oxígeno, ahí está. ¿Ya? Y de ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? Decimos, ¿no? Decimos, por lo tanto, la masa, ¿no? Masa atómica, en este caso, ¿de quién? Del H3EO3, ¿no? ¿Sería igual a cuánto? ¿No? ¿Sería igual a cuánto? Decimos lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Es 1, eso lo tienes tú por tabla, o es conocido también. 3 por 1, ¿cuánto sería? 3. Ahí está, 3. Ya. ¿Cuánto es la masa atómica del elemento E? Eso es lo que me están pidiendo ya. Ya. Más. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? Es conocido por tabla y también es muy conocido normalmente, ¿no? Porque es muy trabajado. 16. 16 por 3, ¿cuánto es? 16 por 3, 48. ¿Ya? 48. Ahí está. Luego decimos, a ver, decimos lo siguiente, a ver. Nosotros conocemos cuánto vale eso. Póngate el problema, ¿cuánto te vale? Mira, póngate el problema, ¿cuánto te vale? Ahí está, ¿cuánto quise ir? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te vale? 82 suma. Ahí está. Ya, tú ya estás aprendiendo, 82 suma. Pero le colocamos normalmente el número 82, ¿no? Y al final le colocamos el 1, ¿no? 82 sería igual a ¿cuánto? 3 más 48, ¿cuánto es? 3 más 48 sería 51, ¿no? Ahí está, 51. Más la masa atómica ¿de quién? Del elemento E, ¿no? Ya. Este 51 que está sumando pasa restando. Entonces tenemos 82 menos 51. Te saldría aproximadamente 31, ¿no? 31. Entonces decimos 31. ¿U sería igual a cuánto? A la masa atómica, ¿no? ¿De quién? Del elemento E. Y esa sería la respuesta del problema, ¿no? 31. Ya, ahí está para que lo vean la resolución, ¿no? Igual le pueden poner pausa como le dije, ¿no? Y pueden ver la resolución nuevamente, ¿no? En el video. Listo. Seguimos con el problema número 3. El problema número 3. Ya, en el problema número 3 me dice lo siguiente, a ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos átomos gramos de calcio existen en 224 gramos de calcio, no? ¿Cuántos átomos gramos de calcio existen en 224 gramos, ¿no? De calcio. Y me dice que la masa atómica del calcio es 40 UMA, ¿no? Ese es el importante problema, ¿ya? Me está preguntando cuántos átomos gramos de calcio existen en 224 gramos de calcio. Ya, pero me da un dato interesante. ¿Cuánto me dice que es la masa atómica del calcio? Del calcio, que obviamente su símbolo del calcio, ¿cuál es? Ca, ¿no? C mayúscula con A minúscula, ¿no? Es su símbolo del calcio. ¿Cuánto vale su masa atómica del calcio? Dice que vale, por darte el problema, ¿te vale cuánto? 40 UMA, ¿no? 40 UMA. Ahí está, vamos a ponerle 40 UMA. Ya. Ahora, ahí me preguntan cuántos átomos gramos de calcio existen en 224 gramos de calcio. Ya, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la famosa regla de 3 simple, pero te voy a enseñar una famosa regla de 3 simple más directa, más simple, ¿no? Para que no te hagas mucho enredo, ¿no? Entonces decimos, mira, observa, decimos, un átomo gramo es como decirlo, en un átomo gramo normalmente, ¿qué existe? Existen la masa atómica, pero no en UMA, no en la unidad UMA, sino en cuánto, en gramos. ¿Me entiendes? Como trabajamos, quiere decir que un átomo gramo, ¿cuánto tendrá? ¿O cuánto equivale? Equivale, un átomo gramo de calcio equivale normalmente, como base, equivale a 40 gramos de qué? De calcio, eso quiere decir. No a 40 UMA, el 40 UMA es una referencia. O sea, se agarraría nada más el número, pero la unidad ya cambia. Ya no sería UMA, sino sería que para un átomo gramo, ¿cuánto equivale? 40 gramos de calcio. O sea, para un solo átomo gramo de esa sustancia que es calcio, de un solo átomo, ¿cuánto habrá? 40 gramos nada más. Es como una medida patrón, ¿no? ¿Me entiendes? Porque UMA es una unidad grande, es una unidad de masa atómica inmensa, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hicimos? El UMA es el 40, obviamente es una referencia con el UMA, ¿no? Que obviamente 40 UMA, ¿cómo se representa? Se representa el número con el UMA cuando se trata de la masa atómica del elemento en general. Pero si yo hablo de un átomo gramo no equivale a 40 UMA, sino equivale a 40 gramos. ¿Se entiende? Entonces decimos, pero ojo, será un átomo gramo cuando se habla de quién, de un elemento nada más, ¿ya? Si fuera un compuesto ya no se hablaría de átomo gramo, sino de que se hablaría de un mol gramo, o sea, de una molécula gramo, es diferente. Entonces, ¿qué decimos? Acá sería cuánto, sería directamente, entonces decimos una regla 3 simple, aplicamos, ¿no? Decimos, para un átomo gramo, ¿no? Normalmente, para un átomo gramo, mira, escucha, presta atención, para un átomo gramo de calcio, ¿no? De calcio, equivale normalmente a cuánto. ¿Cuánto tiene un átomo gramo de calcio? ¿Eh? Y tú ya sabes, tú ya lo sabes. ¿Cuánto equivale?
40 gramos. No sería de 40 UMA, sino 40 gramos. ¿De qué? Obviamente del calcio, ¿no? Pero a mí no me piden en 40 gramos, sino que me están pidiendo cuántos átomos gramos habrán en 224 gramos de calcio. Allá. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, lo multiplicamos. ¿Por quién? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué no ponemos acá? A ver, ahí ponemos quién. 240. Ponemos 240, ¿qué? 240 gramos. Ahí está. Y mira, obviamente gramos de qué? Se supone que son gramos de calcio, ¿no? Gramos de calcio. Lo ponemos acá el elemento químico. Para que no te confundas, calcio. Ahí está. Ahí está, para que lo veas bien, ¿no? Ahí está, de calcio. Listo. Entonces, ¿quién se va? A ver, ¿quién se va? ¿Quién sería? Sería gramos con quién, con gramos, ¿no? ¿No? ¿Y qué te quedaría? Se va un cero, ¿con quién? Con un cero de acá, ¿no? ¿Y qué tendríamos? Si te das cuenta, tendríamos 24. 24, ¿no? 24 sobre quién? Ah, perdón, pero acá era, perdón, disculpe, acá era 224, ¿no? No, porque es 224, disculpe, perdón. Pensé que era 240, es el dato está incorrecto, el dato era exactamente de 224, ¿ya? Entonces, ¿acá cuánto es? Acá es 224, ¿qué? ¿Gramos de qué? Gramos de calcio, ¿no? Igual no me lo ponemos muy bonito. Solamente que el dato cambia, no es 240, era 224, ¿eh? Acá está el problema, léalo bien, está, ¿no? Me he confundido, si no me disculpan ahí. Es 224 gramos de calcio, ¿no? ¿Y acá cuánto es? Obviamente un átomo gramo de calcio, ¿cuánto equivale? 40, ¿qué? 40 gramos, obviamente, ¿de qué? De calcio. Ya está, listo. Ahora sí. ¿Quién se va? Ahora sí. Se va gramo con quién? Con gramos, ¿no? Ya. Luego, ¿qué más? Puedes sacarle mitad también, ¿no? Mitad puedes sacarle, obviamente, ¿no? Te queda acá, ¿cuánto? 112 y acá te queda 20, ¿no? Pero si tú divides 224 entre 40, te va a salir por calculadora, te va a salir aproximadamente esto va a ser igual a ¿cuánto? Eso aproximadamente va a ser igual a 5,6, ¿eh? 5,6 te va a ser más o menos, aproximadamente. 5,6 ¿qué? Átomo gramo de qué? De calcio. Quiere decir que en 224 gramos de calcio existen ¿cuántos átomos gramos? 5,6 átomos gramos de calcio, eso quiere decir. Y eso es lo que me pide, ¿no? Esa era la respuesta, ¿no? ¿Ya? Sigamos con el problema número 4, ¿no? ¿Ya? Problema número 4. A ver, ¿qué dice el problema número 4? A ver. A ver, el problema número 4. En el problema número 4 me está diciendo, en el problema número 4 me dice, el número de moléculas en 4 gramos de, el número de moléculas en 4 gramos de quién? De metano, del CH4. Es, allá, ¿cuánto es el número de moléculas quién? El número de moléculas en 4 gramos de metano, ¿ya? ¿Qué hacemos? Para ello vamos a aplicar una formulita para determinar el número de moléculas de un compuesto. Hay una fórmula, porque ¿no? Justamente yo les enseñé la parte teórica. ¿Ya? ¿Esa fórmula qué es? Es en función de la relación de qué? Del número de mol gramo. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula para ello, ¿no? Se dice que el número de mol gramo, ¿no? El número de mol gramo, ¿no? ¿A qué es igual? ¿No? El número de mol gramo es igual normalmente ¿a cuánto? ¿Ya? Según esa formulita, el número de mol gramo dice que es igual a ¿cuánto? ¿No? Dice que es igual, ¿no? A la masa, ¿no? La masa, obviamente, de la sustancia del compuesto, dividido entre quién? ¿Dividido entre quién? Dividido entre el peso molecular, obviamente, ¿de quién? El M raíz arriba, ¿de quién? De la sustancia, ¿no? Vamos a poner la sustancia, ¿sí? Vamos a poner, sustancia, ¿no? Ahí está. ¿Y eso qué es igual, obviamente? Eso es igual, dice también a su vez, ¿no? Al número de moléculas. Al número de moléculas, ahí vamos a poner ahí, moléculas, ¿ya? Al número de moléculas, ¿ya? El número de moléculas, ¿entre quién? ¿Dividido entre quién? ¿Dividido entre quién? Entre el número de quién, el número de Avogadro, ¿no? Ahí está, el número de Avogadro. ¿Ya? El número de Avogadro también se le puede poner L sub K, o también en otro libro le pone N sub cerito, con un cerito abajo. ¿Ya? Ya, listo. Entonces se cumple toda esta regla, ¿no? Ya está. ¿A partir de qué sale eso? A partir de que obviamente te sale a partir de quién. Te sale a partir de que el número de mol, para determinar el número de mol gramo, normalmente se determina como ¿qué? Como masa entre el peso molecular de la sustancia. O sea, masa de la sustancia entre el peso molecular de la sustancia. Y a su vez, eso es igual al número de moléculas de esa sustancia entre quién, el número de Avogadro, ¿no? De esa manera se puede determinar quién, el número de mol gramo, ¿no? Pero trabajemos nada más, nos concentramos nada más en trabajar con esta relación nada más, ¿no? Para determinar el número de moléculas, ¿no? Esa relación nada más. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, masa, ¿no? Sería masa entre quién, masa entre quién, entre el peso molecular de quién, de la sustancia, ¿no?
En este caso, ¿de qué sustancia vamos a trabajar? ¿Qué sustancia vamos a trabajar? ¿Qué sustancia vamos a trabajar? El CH4, ¿no? El CH4, ahí está, el metano, ¿no? Y obviamente acá la masa también debe ser el metano, ¿no? ¿Igual a cuánto? Igual a el número de moléculas, ¿no? Obviamente del metano, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre el número de moléculas de metano sobre, ahí está, sobre cuál, vamos a poner un poco mejor el S, ¿eh? Vamos a poner mejor, un poquito más grande para que sea bien el video, ¿no? Sobre el número de moléculas, ¿no? Vamos a poner acá, número de moléculas, vamos a poner más grande. Número de moléculas. Ahí está, número de moléculas. ¿No? ¿Sobre cuánto? Obviamente sobre el número de Avogadro, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Cuánto te vale la masa según el problema? Te dice que la masa vale para el metano, para el CH4, dice que vale 4 gramos. Entonces lo colocamos a 4. Directamente lo ponemos 4. Ya listo. ¿Cuánto vale el peso? El peso molecular o la masa molecular del CH4. Siempre decimos así, ¿no? Más rápidamente. Ya como ya hemos visto anteriormente, ¿cuánto es? Como tienen un subíndice 1, directamente sería ¿qué? La masa atómica del carbono. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? 12, ¿sí o no? Ya, si gusta lo vamos a poner acá. A ver, por acá vamos a poner la página. ¿Eh? Masa atómica de quién? Del CH4. ¿A qué es igual eso? Masa atómica de quién? Del carbono, más 4 veces. Masa atómica de quién? Del hidrógeno, ¿no? Porque obviamente, ¿qué tiene como su índice? 4, ¿no? 4. Y obviamente como su índice del carbono es 1, ¿no? Masa atómica del carbono, ¿cuánto es? 12. Más 4. ¿Cuánto por 4 por cuánto estaría multiplicado? ¿Cuánto es la masa atómica de hidrógeno? 1. Entonces sería 12 más 4. ¿Cuánto es 12 más 4? 16, eso acá. 16. Ahí está. ¿No? 16. ¿No? O directamente, ¿no? También como es. Sería, como es un índice 1, directamente decimos masa atómica del carbono, ¿cuánto es? 12. Más, ¿cuánto es el índice en este caso? O la cantidad de átomos de hidrógeno. 4, decía más 4 por tiempo, la masa atómica de hidrógeno. ¿Pero cuánto es la masa atómica de hidrógeno? 1. Entonces sería 12 más 4. ¿Cuánto es 12 más 4? 16. ¿No? ¿Y eso qué es igual? Eso es igual, ya, eso es igual a quién? Al número de moléculas. Número de moléculas, ahí está, moléculas. Ya, número de moléculas dividido entre quién? Dividido entre, ¿todo esto dividido entre quién? Entre el número de Avogadro. ¿Pero cuánto es el número de Avogadro? Ya recuerda, eso está en tu parte teórica, ¿no? La parte teórica que lo has visto. 6.023 por 10 a la 23, ya, ese sería el número de Avogadro. A eso equivale el número de Avogadro. Es un número así de esta manera, ¿no? Ya está. Entonces, obviamente, acá que tenemos cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4. 1 entre 4, ¿cuánto te da? 0,25, ¿no? Ya, 0,25. Entonces sería 0,25, ¿no? Por, en este caso, ¿por quién? Por 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Ahí está, por 10 a la 23. Ya, ya listo. Y con eso tendríamos ¿quién? El número de moléculas, ¿no? El número de moléculas, ahí está. Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo al final, ¿no? Se supone que es el número de moléculas que vamos a tener ahí, ¿no? ¿Ya? Se supone que es el número de moléculas. A ver. Ya, ¿esto qué sería? El número de moléculas, ahí está. Ya está, el número de moléculas. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? Al multiplicar esto, obviamente, ¿qué tendríamos? Aproximadamente, ¿no? Redondeando tendríamos, al multiplicar esos dos, tendríamos aproximadamente 1,51. Si quieres, tú lo sacas en tu calculadora, ¿no? Tendríamos 1,51, ¿no? Por 10 a la 23. ¿23 qué? ¿No? 23. ¿Qué cosa? ¿Moléculas de qué sería? Moléculas, ¿no? ¿Moléculas de qué? De, obviamente, ¿de qué sustancia? Del CH4, ¿no? Ahí está. Y esa es la respuesta, ¿no? Molécula de CH4. Vamos a ponerlo por acá, un poco más arriba, ¿no? Porque no se va a ver, a ver. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá, ¿eh? ¿Qué tendrías? Obviamente, lo vamos a redondear, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Tendríamos obviamente que 1,51 por 10 a la que a la 23, ¿no? Y obviamente que, ¿qué sería? ¿Molécula de qué? ¿Molécula de qué? Del CH, del CH ¿qué? Del H4, en metal, ¿no? Y esa sería la respuesta, ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Ya, listo, ahora sí. Listo, esa sería la respuesta de la pregunta número 4, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5, ¿no? Ahí le voy a dar un tiempo para que puedan ver. Ya, pasemos a la siguiente pregunta, pregunta número 5, ¿eh?
Ya, a ver, pregunta número 5. Ya, dice lo siguiente, a ver. A ver, pregunta número 5 me dice, ¿cuántas moles se tendrán en 400 gramos de quién? Del compuesto C7H16, ¿no? Ya, recordar. ¿Qué más me dice? ¿Qué compuesto es? Me dice el número de moles de quién. ¿Número de moles de quién? Obviamente, vamos a poner que n sea igual al número de moles, ¿correcto? El valor de n minúscula. El número de moles, ¿está bien? Ya, pero ¿de qué compuesto me está pidiendo? Del C2, no, perdón, del C7, ¿no? C7, H qué, H16, H16, 16, ¿no? H16, ahí está, ya está. Ya me está pidiendo el número de moles. Recuerda la fórmula. El número de moles se calcula de la siguiente manera, ¿de acuerdo? El n, que es el número de moles, se calcula como ¿quién? Como la masa, en este caso del compuesto, ¿entre quién? Entre el peso molecular de ese compuesto, de la sustancia, ¿no? De la sustancia, ahí está. Voy a poner así, de la sustancia. De esa manera se calcula ¿qué? De esa manera se calcula el número de moles. Ya, eso lo tienen ustedes también incluso en su fase teórica, ¿no? ¿No? El número de moles también es lo mismo decir que el número de mol gramos, lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿de qué sustancia, obviamente? Esta sustancia acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que determinar, obviamente, su peso molecular de la sustancia, ¿no? O su masa molecular. Pero me da un dato del problema, me dice que son 400 gramos la masa de esto acá, o sea, la masa son 400, ¿no? La masa de ese compuesto, ¿cuánto es? 400, ¿no? Por acá lo ven. ¿Masa de quién? ¿La masa de quién? Obviamente, ¿cuánto es? De ese compuesto, ¿cuánto es? 400 gramos, eso es lo que me da por dato, ¿ya? Ya, entonces determinamos que su peso molecular, determinamos el M rayita arriba de quién, o la masa molecular, ¿no? ¿De quién? Del C7H16. ¿Cómo se determina eso? ¿Cuánto es el subíndice? Vamos a poner más abajo, ¿eh? ¿Cuánto es el subíndice? Vamos a poner más abajo para que lo vean bien. Ahí está. ¿Cuánto es el subíndice del carbono? 7. Entonces sería el subíndice o el cantidad. ¿Cuáles son los datos? La cantidad de átomos de carbono, 7. O el subíndice, ¿cuánto es? 7. Entonces sería 7 por quién? 7 por la masa atómica del carbono, más. ¿Cuánto es su índice de hidrógeno? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 16. Entonces, 16 por quién? Por la masa atómica de quién? Del hidrógeno. Ahí está. Por lo tanto, el peso molecular, ¿cuánto sería? Ese compuesto, ¿sería cuánto? De C7H16. 7 por 12, ¿cuánto es? Recuerda, la masa atómica del carbono, ¿cuánto es? 12. 7 por 12, ¿cuánto es? 7 por 12 sería aproximadamente, ¿no? A ver, 12, vamos a calcular, 12, 7, 14. 7 por 1, 7 y 84, ¿no? 84 sería, ¿no? Ya, 84. Más 16, pues la masa atómica de hidrógeno. ¿Cuánto es la masa atómica de hidrógeno? 1. 16 por 1 sería ¿cuánto? 16. Ya, sumando eso, ¿cuánto sería? 100, ¿no? Ya, 100. Ya, listo. Y luego le aplicamos la fórmula, ¿no? Decimos el número de moles. Decimos el número de moles que es igual. Pues date el problema, ¿qué es igual? El número de moles. ¿A qué es igual? El número de moles es igual a la masa. ¿Masa sobre quién? Sobre, en este caso, ¿sobre quién? Sobre el peso molecular, en este caso, ¿de qué sustancia? Obviamente la sustancia C7. ¿H cuánto? Vamos a ponerlo acá un poquito más abajo, porque sea bien. ¿C7 cuánto? C7H cuánto? 16, ¿no? C7H16. Ya, reemplazamos. ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuánto vale? Acá lo tenemos. ¿Cuánto vale? 400, ¿no? Le ponemos 400 gramos. Entre. ¿Cuánto vale en este caso el C7, el peso, la masa molecular del compuesto C7 o la sustancia C7H16? ¿Cuánto vale? 100. Ya, pero acá hay una cosa interesante, ¿ah? Cuando tú quieres determinar el número de moles, el peso molecular de la sustancia se convierte en ¿qué unidades? Se convierte en unidades de gramos-mol. ¿Ya? Gramos sobre mol. ¿Y quién se va? Se va gramo con quién? Con gramo. Se van dos ceros con dos ceros, ¿y qué te quedaría? ¿Qué te quedaría? Finalmente, ¿qué te queda? ¿Qué? ¿El número de moles cuánto sería? ¿El número de moles sería cuánto? 4 moles. ¿De quién? Obviamente, ¿de quién? De la sustancia C7, H que es 16. Y esa sería la respuesta. Está. Esa sería la respuesta. Más abajito, si no lo vamos a poner para que sea más ordenado, ¿no? Igual es, la misma idea lo vamos a poner igual, para que sea más ordenado para el video, ¿verdad? ¿Sería cuánto? N sería igual a cuánto? N sería igual a cuánto? En este caso, vamos a poner un poco más abajo, por acá más o menos. N sería igual a 4, ¿qué? 4 moles, ¿no? ¿De quién? Del C6H, ¿qué? 10, perdón, de C7, ¿no? C7, ¿no? C7H16, ahora sí. Más ordenado, ¿no? Ahí está. ¿Serían cuánto? Serían en este caso 4 moles, ¿no? Esa es la respuesta.
Vamos con el problema número 6, ¿no? Un ratito para que lo vean bien, la resolución. Ya, ahora sí, vamos con el problema número 6. Ya, vamos con el problema número 6, ¿no? ¿Qué me dicen? Calcula la masa total contenida en 10 mol gramo de amoníaco, ¿no? NH3, ¿no? Cuyas masas atómicas, ¿cuáles son? Del hidrógeno te dice que es igual a 1. Obviamente el hidrógeno es igual a 1. ¿Qué más te dice? Del hidrógeno es igual a 1, ¿no? ¿Y qué más? Ya, del hidrógeno es igual a 1, ¿no? ¿Y del nitrógeno cuánto es? 14, ¿no? Hidrógeno igual a 1 y el nitrógeno cuánto es? 14, ¿no? Ya está. Listo. ¿Ya? Y el hidrógeno cuánto es? 14, ¿no? Ahí está. Ya, listo. Ya, entonces, ¿qué hicimos? A ver, calcula el número de mol gramo que están contenidos en 20 gramos de metano, ¿no? CH4, ¿no? Perdón, el número 6, ¿no? Calcula la masa total contenida en 10 mol gramos de quién, de amoníaco, NH3, ¿no? ¿No? Cuya masa atómica son H igual a 1 y N igual a 14, ¿no? Ya está. Entonces lo que decimos es lo siguiente, ¿no? Me están preguntando la masa contenida en 10 mol gramos, ¿no? Ya. ¿Para esto qué aplicamos? Aplicamos algo simple, una regla de 3 simple y directa, ¿no? Ya. Pero si gusta, vamos a hacer la siguiente idea, ¿no? Vamos a decir, normalmente, ya, normalmente decimos, ¿no? Una mol gramo, normalmente, ¿cuánto contiene? ¿Qué te dije yo? Normalmente contiene que el peso molecular, ¿no? El peso molecular, pero ¿en qué tiene que estar ese peso molecular? ¿El peso molecular de quién? De amoníaco, ¿no? Del NH3. ¿Pero en qué tiene que estar eso? En gramos, ¿no? En la unidad de gramos, ¿ya? ¿Y yo quiero de quién? Yo quiero de 10 mol gramos, yo quiero de 10 mol gramos, eso es lo que me está pidiendo el problema, de 10 mol gramos. Ya, quiero calcular eso, entonces este es el X, es lo que quiero calcular, la incógnita, ¿no? Ya, para eso, ¿qué necesito determinar? Obviamente necesito determinar quién. El peso molecular, ¿no? ¿El peso molecular de quién? Del amoníaco, ¿no? Entonces decimos peso molecular del amoníaco, o sea, o la masa molecular, ¿no? Masa molecular del amoníaco, NH3, ya que es igual. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? Un solo átomo. ¿Cuánto es su índice del nitrógeno? Uno. Entonces, ¿ya quién? Uno, pero eso lo entiende, o sea, de frente, masa atómica de quién? Del nitrógeno. Más. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. ¿O cuál es su índice de hidrógeno? 3. Entonces sería 3 por cuánto? Por la masa atómica de quién? Del hidrógeno. Ahí está. Por lo tanto, el peso molecular, ¿cuál será? ¿Cuál será? Masa atómica de nitrógeno. Eso te da por dato el problema. ¿Cuánto te dice que vale? 14, ¿no? 14, ahí está. 14. Más 3 por la masa atómica de hidrógeno, ¿cuánto es? Igual te da por dato el problema, que es 1, ¿no? Pero se sobreentiende, ¿no? Se sabe normalmente que es 1 la masa atómica de hidrógeno. 3 por 1, 3. Por lo tanto, ¿cuánto será? 17, ¿no? 17. Obviamente tiene que estar expresado que en gramos, porque vamos a trabajarlo como gramos, ¿no? Ahí está, lo vamos a expresar en gramos. Por lo tanto, ya salió el problema. ¿Por qué? Mira, una forma, pues, que tú lo traslades acá, ¿no? Y aplicas tu regla simple. Otra forma directa, ¿cuál es? Tú dices, ¿no? Tú dices normalmente, el 14, ¿nitrógeno cuánto es? 14, ¿no? Ya, ¿y ahí cuánto? A ver, ya, a ver, es NH3, ¿no? NH3, acá dice NH3. Ya, listo, 17. Entonces, ¿qué hacemos? Simple. Lo que hacemos es, decimos, ¿no? 17 gramos, ¿no? 17 gramos, una regla simple y directa. ¿Cuánto normalmente contiene? Un mol gramo. O sea, un mol gramo, ¿cuánto contiene? 17 gramos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Un mol gramo contiene, una molécula de gramo, ¿cuánto contiene? 17 gramos de qué? Del amoníaco. Pero yo quiero saber en cuánto. Yo lo quiero saber en 10 mol gramos. Le pongo 10 mol gramos. Ahí está. ¿Quién se va? Se va mol gramo con mol gramo, ¿no? Ya, y tendrías 17 por 10, ¿cuánto te queda? 100C, 70, esa sería la respuesta. ¿Cuál sería? 100C, 70. ¿Qué? ¿170 qué? 170 gramos. Quiere decir que en 10 mol gramos, ¿cuánto hay? ¿Cuánto habrá? En 10 mol gramos, ¿cuánto habrá? ¿Cuánto habrá? Acá lo ponemos. ¿Cuánto habrá? 170 ¿qué? Gramos de qué? De amoníaco. De NH3, ¿ya? Si quieres lo ponemos de esta manera. En 10 mol gramos, ¿cuánto habrá? 170 gramos de qué? De amoníaco, ¿no? Sí lo ponemos si quieres. Ya está listo. Ya. Chicos, con eso terminamos el problema número 3. Vamos a ir avanzando con los siguientes problemas, ¿no? ¿Qué problema sigue? El problema número 7, ¿no? Ya está.
Problema número 7, ¿no? A ver. Ya, me dice en el problema número 7, calcula el número de mol gramo que están contenidos en 20 gramos de metano, ¿no? Calcula el número de mol gramo que están contenidos, ¿no?, en 20 gramos de metano, ¿ya? Cuya masa atómica del hidrógeno es igual a 1, y del carbono, ¿cuánto es? 12. Te dice que la masa atómica, ¿no?, ¿de quién? Masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto es? Pues date el problema, 1. ¿Y la masa atómica de quién? Masa atómica del carbono, ¿cuánto es? Pues date el problema, ¿cuánto es? 12. Ya está. Listo. El carbono, ¿no? Ahí está el carbono, del C. Ahí está el carbono. Ya, listo. Vamos a calcular esto porque ya vi el hidrógeno, ¿no? Ya, listo. Y me dice, a ver, y me dice, calcula el número de mol gramo que están contenidos en 20 gramos de metano, ya. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular la cantidad de mol gramo que están contenidos, obviamente, en 20 gramos de metano hay una fórmula, ¿no? Recuerda la primera fórmula por teoría, ¿no?, que vimos. En la parte teórica, ¿no? Para calcular el número de mol gramo se calcula a través de la relación ¿quién? Se calcula a través de la relación entre masa, la masa de la sustancia, ¿no? En este caso sería la masa de ¿quién? Del compuesto. ¿Qué compuesto es? El metano, ¿no? El CH4 sobre ¿quién? Sobre, en este caso, sobre su peso molecular de ¿quién? Obviamente, del metano. Es una relación. Recuerda, el número de mol gramo es lo mismo decir el número de moles, ¿ya? Indirectamente. ¿Ya? Entonces decimos que el número de mol gramo, ¿cuál sería? El número de mol gramo, por lo tanto, sería ¿quién? Sería la masa, en este caso, del metano. ¿Cuánto es la masa del metano? Ya te dan eso por dato. ¿Cuánto es? Dice que hay 20 gramos. Entonces colocamos acá 20 gramos. 20 gramos, ahí está, 20 gramos. ¿Dividido entre quién? Dividido entre, obviamente, dividido entre el peso molecular. ¿De quién? Del metano, ¿no? Ya, lo habíamos sacado aquí, no hay problema. Hallamos el peso molecular o la masa molecular del metano, del CH4. Yo te enseñé cómo se llama eso. Tú dices, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono hay? Un solo átomo. ¿Cuánto es el subíndice del carbono? Se sobreentiende que es 1, entonces ya de frente. Masa atómica de quién? Del carbono. Más, ¿a quién? Más, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 4. ¿Cuánto es el subíndice del hidrógeno? 4. Entonces ya 4 por quién? 4 por la masa atómica de quién? Del hidrógeno. Ahí está. Listo. Entonces quiero determinar el peso molecular. El peso molecular del metano. Ahí está. Entonces decimos, el peso molecular sería la masa atómica, perdón, ¿la masa atómica de quién? La masa atómica del carbono, ¿no? ¿Cuánto es la masa atómica del carbono por dato? ¿Cuánto es? 12, ¿no? Entonces, 12 por quién? 12 más 4 por quién? 4 por el... 4 por quién? Por la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto vale la masa atómica del hidrógeno por dato? Vale 1. Entonces ya 4 por quién? Por 1. Ahí está. 12 más 4 por 1 que es 4. 12 más 4, ¿cuánto es? 16. 16, ya. Esos 16 van acá. Sería 16 que... Pero recuerda, acá ya sería que ya no sería UMA. No sería que sería gramos sobre quién, sobre mol. Ya se convierte sobre gramos sobre mol, esa masa molecular, ¿no? Entonces, ¿quién se va? ¿Se va quién? Se va gramo con quién, con gramo. Y te quedaría que, si quieres puedes sacarle cuarta, ¿no? Cuarta de 20, ¿cuánto es? 5. Cuarta de 16, ¿cuánto es? 4. 5 cuartos, ¿cuánto será? ¿Cuánto será 5 cuartos? Aproximadamente 5 cuartos te va a salir. Exactamente, te va a salir, a ver, si dividimos 5 entre 4, ¿no? Dividiendo 5 entre 4, a ver, ¿a cuánto? A 1, te queda 4. ¿Lleva cuánto? Lleva 1, coma, 0, entonces te queda 2. Aproximadamente te va a salir 8, ¿no? Sería 8, ¿no? Te queda 2. Te quedaría aproximadamente 1, más o menos aproximadamente 1,25, ¿no? 1,25 te va a quedar, ¿no? Entonces, ese sería ¿qué? Sería el resultado del problema, ¿no? ¿Cuál sería? 1,25. De 5 entre 4, ¿cuánto te da? 1,25 ¿qué? Moles. 1,25 moles. Esa sería la respuesta del problema. 1,25 moles. Ya, listo. Ya, y por último, chicos, hacemos el problema número 8, ¿no? Y con eso terminamos, justamente, ¿no? Ya. Ahí mírenlo bien para que puedan ver. Listo, avanzamos entonces con el problema número 8. Ya, problema número 8. Decimos, a ver. Dice, determina el peso fórmula del carbonato de calcio, ¿no? El peso fórmula del carbonato de calcio. Y el número, peso fórmula del carbonato de calcio, ¿no? Y el número de mol que hay en 420 gramos del compuesto, ¿no? Te da que el peso atómico, o también llamado la masa atómica del calcio, es de 40 ¿no? Entonces te está pidiendo que determinar la masa
¿no? En este caso el peso fórmula, ¿no? Del carbonato de calcio, ¿no? Y el número de mol, ¿no? Obviamente de mol, o en este caso de mol gramos, se sobreentiende, ¿no? De mol gramo, que hay en 420 gramos de este compuesto, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué hacemos? Cuando te piden el peso fórmula, es lo mismo decir como la masa fórmula, ¿no? Y es lo mismo normalmente decir el peso molecular, o el P, ¿no? ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? Como te están pidiendo a ti la masa fórmula, lo igual lo puedes poner como masa.f, ¿no? Igual lo ponen como masa. ¿Por qué? Porque la masa fórmula específicamente trabaja con qué compuestos. Con los compuestos que realizan, ¿no? Un enlace iónico, es un compuesto iónico. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? La masa fórmula, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Masa fórmula, ¿no? En este caso de quién? M.F se llama masa fórmula. ¿De quién? ¿De qué compuesto? Del carbonato de calcio, CaCO3. Ahí está. ¿No? Dice que, obviamente, ¿a qué es igual esto? ¿Qué es igual? Ya, lo vamos a sacar. Es igualito como hayamos, por ejemplo, el peso molecular, ¿no? Entonces dices tú, ¿cuántos átomos de carbono hay? Un solo átomo de carbono. ¿Cuántos átomos de calcio hay? Un solo átomo de calcio. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Un solo átomo de carbono. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Tres. Y lo mismo son los subíndices, ¿no? ¿Cuántos átomos, cuál es el subíndice del carbono? Uno. Subíndice del, perdón, ¿cuál es entonces, el subíndice del calcio? El subíndice del calcio, ¿cuánto es? 1. Subíndice del carbono, ¿cuánto es? 1. El subíndice del oxígeno, ¿cuánto es? 3. Es simple, sería aquí, de frente, ¿no? 1 por la masa atómica del calcio, directamente. Masa atómica de quién? Del calcio. ¿Más quién? Más, vamos a poner acá abajito. Más la masa atómica de quién? Del carbono. Más, 3 veces, ¿no? 3 veces quién? La masa atómica del oxígeno. Ahí está. Por lo tanto, decimos que la masa fórmula, ¿cuál sería? Masa fórmula ¿de quién? Del carbonato de calcio. ¿Cuál sería eso? ¿Cuál sería? A ver, vamos a poner un poco más bonito, más ordenado. Vamos a poner más ordenado. Sería que, en este caso, del carbonato de calcio, ¿no? CaCO3. A ver, ¿cuál sería eso? A ver, normalmente, ¿cuál sería? Masa atómica de calcio, 40. Eso te da por dato, ¿no? 40. ¿Ya? Entonces sería 40 más quién. ¿Cuánta es la masa atómica de carbono? 12. ¿No? Entonces sería 40 más quién. Más 12. ¿Más cuánto? Masa atómica del oxígeno, eso se sabe por tabla periódica y normalmente es conocido. 16 por 3, ¿cuánto es? 48. ¿Ya? Y por lo tanto diríamos que la masa fórmula, ¿cuál sería? Del carbonato de calcio, ¿cuál sería? Sería exactamente ¿cuánto? 40 más 12 serían 62. No, 52, ¿no? 52 más 48 te queda aproximadamente, ¿no? 52 más 48 te queda aproximadamente 100, ¿no? 100. Entonces la masa fórmula, ¿no? Del carbonato de calcio sería 100, ¿no? 100 obviamente UMA, ¿no? Expresado obviamente en UMA. Ya, es una parte que te pide el problema. ¿Y después qué te dice? Te pide la cantidad de qué? La cantidad, en este caso, o el número de mol, ¿no? El número de mol que hay en 420 gramos de compuesto. Entonces decimos, ¿cómo determinamos el número de mol gramo? A través de la fórmula siguiente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Que lo que vimos en el problema anterior, ¿no? Parecido, ¿no? La masa de ese compuesto, ¿entre quién? Entre el peso molecular, en este caso no sería peso molecular, sino que sería masa fórmula, ¿no? ¿No? Lo podemos poner masa fórmula, ¿de quién? Obviamente del carbonato de calcio, CaCO3. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, por lo tanto, decimos que el número de mol menos mol gramo, sería ¿cuánto? Esa cantidad, ¿no? ¿Cuánto es? Masa. ¿Cuánto vale la masa? Te está diciendo una masa de ¿cuánto? De 420 gramos. Le ponemos 420 gramos. ¿Sobre cuánto? Sobre la masa fórmula. ¿Cuánto es la masa fórmula? 100. Pero no sería 100 UMA, sino ¿cuánto? 100 gramos sobre mol. Ya, recuerda, ya cambia. Que se va los gramos con quién? Con gramos. Se va un 0 con un 0. Y tendrías 4,42 entre 10, ¿cuánto te queda? 4,2. Esa es la respuesta. 4,2 ¿qué? 4,2 ¿qué? Moles. Ahí está. Ya, quiere decir que habrá que ¿cuánto? 4,2 moles, ¿no? ¿De qué? Del carbonato de calcio, ¿no? Ahora 4,2 moles ¿de quién? Del carbonato de calcio, eso quiere decir. ¿Ya? Eso quiere decir que en una masa de 420 gramos, ¿habrá cuántos moles? Habrá 4,2 moles ¿de quién? Del carbonato de calcio. Ya, esa es la respuesta. Listo, chicos, con eso hemos terminado. Con eso hemos terminado. Espero que obviamente, ¿no? Hayan podido entender esta parte no práctica, ¿no? Y nos vemos en este caso en una próxima sesión, ¿no? De clase, ¿no? ¿Ya?